Aquí comienza el ministerio del programa de radio Profecías Hoy con el pastor Henry Cortés. Estimados amigos auditores, sean muy bienvenidos a esta nueva edición del Ministerio de Radio y Comunicaciones Profecías Hoy. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nos volvemos a juntar una vez más para dar inicio a nuestra reflexión semanal en el tema de la profecía bíblica y en el estudio de la palabra de Dios de manera relevante y profunda. Es indiscutible, estimados amigos, que estamos frente a un momento espiritual que nos muestra con claridad que se acerca aceleradamente el retorno de nuestro Señor Jesucristo y los días de la tribulación. Hay tremenda inestabilidad en el mundo. Las señales que nos fueron dejadas como el marcador del camino para entender el momento de la llegada de nuestro Señor Jesucristo están todas ya cumplidas. La verdad es que falta muy poco en el cumplimiento de señales. Vemos en el mundo entero cómo todo está acelerado. ¿Qué decir de la situación actual en el Medio Oriente, donde hay ataques, bombardeos, llamadas de acuerdo, rompimientos de acuerdo y en general una serie de situaciones en donde las naciones en distintas direcciones se amenazan las unas a las otras? Y en este sentido es muy importante entender que nosotros debemos analizar los eventos que vienen del Medio Oriente, porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, y es claro en la palabra de Dios, es a la nación de Israel en el Medio Oriente y a la ciudad de Jerusalén en particular, poniendo su pie en el Monte de los Olivos, donde Cristo va a volver por segunda vez. La palabra es tremendamente clara en esto. Cuando llegue el momento final y esté terminando la tribulación y aparezca en el cielo la señal del Hijo del Hombre, Cristo va a venir con sus ángeles y con su iglesia gloriosa y va a poner su pie, como le he mencionado, en el Monte de los Olivos, y va a hacerse realidad su segunda venida, abriendo una nueva era de esperanza y del gobierno de Dios en este mundo, en lo que entendemos es el tiempo del milenio. Y por lo tanto, en esta época, estimados amigos, lo que estamos viviendo, tal como lo dijo Jesús en Mateo capítulo 24, Lucas 21 y Marcos 13, son los dolores de parto, son los dolores que muestran que esta civilización ha terminado y no tiene nada más que ofrecer al mundo, sino solamente la llegada de los días de la tribulación, con el establecimiento del gobierno bestial del anticristo y de su ayudante de campo, el falso profeta, que terminará instaurando la marca de la bestia en todo el mundo. No hay que olvidar que en este momento la tecnología que tenemos y que está disponible prácticamente para cualquier país de la Tierra permite marcar a todo ser humano e identificarlo de forma única. En realidad, estimados amigos, la plataforma de control de la humanidad ya está lista, ya está en pie. Solo falta la decisión política y los eventos mundiales que lleven a esto. Y claro, seguramente después del arrebatamiento de la iglesia va a cambiar completamente la mentalidad del ser humano y la presión que va a haber por control en el mundo. Ahora bien, no solo estamos hablando de este tipo de señales. Piense usted todo este engaño que ha aparecido ahora en el mundo respecto al llamado fenómeno ovni o de las situaciones llamadas en inglés UFOs que están en el cine, en los medios de comunicación y en todas partes. Recientemente veía una grabación de un canal de televisión chileno en el norte que mostraba luces en el cielo haciendo figuras y volando de formas que rompen la física tradicional, rompen las leyes de la física. Ha de saber usted que la ciencia nos dice que en cualquier parte del universo físico, tanto la luz como la materia deben obedecer a las leyes físicas, y estas luces que aparecían en el cielo sorprendían a los periodistas y no cumplían las leyes físicas que el hombre ha estudiado.
¿Y qué nos muestra esto? Que está en preparación el gran engaño de los días de la tribulación. La palabra de Dios nos informa en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que será permitido un gran engaño que el hombre sin Dios va a creer y va a seguir ciegamente. Todos aquellos que han rechazado al Dios del cielo se van a ver afectados por este gran engaño, y probablemente este engaño sea el engaño ovni, donde aparecerán probablemente cuerpos, naves, ideas totalmente contrarias a la palabra de Dios, y la gente en masa, por miles de millones, correrá detrás de esta idea diciendo: los ovnis, los platillos voladores, los alienígenas son nuestra esperanza, quienes nos crearon, y en ellos vamos a encontrar paz. Pero usted sabe que esto no es nada más que un engaño de las tinieblas, y lanzar, podemos decir de una manera respetuosa, la pelota hacia adelante, porque aunque aparecieran ovnis y marcianos y platillos voladores y alienígenas, la pregunta sería: bueno, y entonces, ¿quién hizo a los ovnis? ¿Quién hizo a los alienígenas? ¿Cuál es el poder final que permitió ese tipo de vida? En realidad, déjeme decir lo siguiente: todo está listo para el gran engaño profético. Por eso la iglesia del Señor debe vivir en santidad, debe entender el tiempo que está frente a ella y debe tener mucho cuidado de lo que cree y no cree. Estimados amigos auditores, Cristo viene muy pronto. Hay que mantenerse en santidad y haciendo la voluntad de Dios antes de que la trompeta del arrebatamiento suene. Bien, estimados amigos, a continuación queremos invitarles a una reflexión bíblico-profética en la palabra del Señor. Nos dice el capítulo 1 del libro de Hechos, en el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Este es un versículo muy hermoso de la palabra de Dios, con el cual el libro de Hechos comienza a abrir la historia de la iglesia y la llegada del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés y todo lo que la iglesia primitiva hace. Es prácticamente el último momento de Cristo en la tierra, antes de que Él ascienda, y los discípulos y apóstoles de Cristo tenían una preocupación. Querían saber cuándo el reino de Israel iba a volver a ser un reino en medio de las naciones del mundo. Les recuerdo que en ese momento la nación de Israel estaba bajo el control del yugo romano y ellos eran prácticamente esclavos de los romanos en muchos sentidos. Tenían que pagar grandes impuestos, estaban obligados a llevar la carga de un romano al menos una milla, y era una situación dolorosa y prácticamente infame para el pueblo judío que estaba allí en lo que son las tierras de Israel y que los romanos llamaban la provincia de Judea. Entonces era lícita la pregunta que ellos hacían a Cristo. Han creído en Cristo, han visto su muerte, han sido parte de su resurrección y ahora le ven completamente vivo y preparado para volver al cielo, y creen a plenitud que Él es el Mesías. Toda sombra de duda ya en ese momento ha desaparecido. Entonces ellos hacen la pregunta más relevante para un judío de la época: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les responde algo que no es un sí y no es un no. Les responde lo siguiente y les dice: miren, esta pregunta no les corresponde a ustedes, no es una pregunta temporal para ustedes, no es algo en lo que ustedes deban preocuparse, porque esto le corresponde al Padre, que tiene el control de los tiempos y las temporadas, y la decisión de restaurar el reino de Israel la va a tomar el Padre. ¿Qué significa esto, estimados amigos auditores? Los discípulos y apóstoles del siglo I, que están viendo a Cristo a punto de irse, están preocupados por conocer la restauración del reino, y Jesús les dice: no es información que a ustedes les competa. ¿Por qué? Porque ellos tenían que cumplir la tarea de llevar el evangelio del reino, de llevar la verdad de Cristo
vivo, nacido, ministrado, muerto, resucitado y ascendido a todo el mundo. La tarea de los apóstoles y de la iglesia primitiva en ese momento no era preocuparse de la restauración del reino de Israel, sino que era preocuparse de la gran tarea de la evangelización mundial. Ellos tenían que preocuparse de eso, de poder ir al mundo y ganar a los perdidos para Cristo. Y por eso Jesús no les contesta la pregunta, no les dice ni sí ni no, porque era tan grande la tarea de la evangelización mundial en ese momento que el Señor quería que ellos se enfocaran en eso. Pero ahora, mirando nosotros este pasaje de la palabra de Dios hace casi 2000 años atrás, vemos lo siguiente: a nosotros, la iglesia de los días del tiempo del fin, sí nos corresponde estudiar y conocer los tiempos y las temporadas, porque ya se ha predicado prácticamente por 2000 años el Evangelio, porque ya se van a cumplir 2000 años de la muerte y resurrección de Cristo, y porque las señales de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesús están por todas partes. Por lo tanto, nosotros sí podemos preguntarnos acerca de los tiempos, de las temporadas y de las épocas del retorno del Señor. Nosotros que estamos viendo las grandes crisis que hay hoy día en el Medio Oriente con Israel y las naciones que le rodean. Es una situación tremenda la señal del Medio Oriente. Todo está preparado, estimados amigos auditores, para el cumplimiento de Ezequiel capítulos 38 y 39, el gran ataque por el norte, donde naciones como Turquía, que hoy día odia a muerte a Israel, e Irán, que también está odiando a muerte a Israel, participarán para venir a tratar de destruir de una vez por todas al Estado judío. Estas son las señales que la iglesia está viendo, señales que vienen del Medio Oriente. Pero ¿qué decir del resto de las guerras? Mire usted la situación que sigue ocurriendo en Europa, en esta guerra de Rusia contra Ucrania, con grandes desastres y muertes informadas y misiles que van y vuelan en una y otra dirección. Pareciera que Europa, en vez de buscar un acuerdo de paz con Rusia, quiere llevar a cabo una tercera guerra mundial contra los rusos que no sabemos en qué va a terminar. Sin embargo, no solo en el Medio Oriente, con Israel y las naciones que le rodean, o la situación que está pasando en Europa con Rusia contra Ucrania, sino que en todas las otras áreas proféticas, las señales nos indican que hemos llegado a los tiempos y a las sazones y a las temporadas dichas en la palabra de Dios. La tecnología, como lo mencionábamos en el segmento anterior de apertura, ha llegado a un nivel donde todo ser humano está listo para ser identificado y, si es necesario, marcado. Pero no solo quedamos en eso. Hoy día, una de las grandes señales del pronto retorno del Señor Jesucristo es la apostasía campante que hay en todo el mundo cristiano a nivel internacional, y el olvido por parte del mundo de que hay un Dios en el cielo, y por otra parte, como le digo, la dejación de la iglesia institucionalizada, olvidando que Cristo vuelve por segunda vez muy pronto. Estimados amigos auditores, a nosotros, después de 2000 años de escrito esta pregunta de los discípulos de Cristo respecto a la restauración del reino, sí nos toca conocer los tiempos y las temporadas, porque nosotros estamos viendo el cumplimiento a la letra de todas las señales establecidas en la palabra de Dios. Por eso es una gran responsabilidad la que tenemos de informarnos, de conocer la profecía bíblica, de conocer la secuencia de eventos que podemos conocer y que están declaradas en la palabra de Dios, y de cumplir la tarea de la hora final en la iglesia: vivir en santidad, predicar el Evangelio, cuidar nuestras iglesias, ser verdaderos discípulos, para que cuando suene la trompeta del arrebatamiento y Cristo venga por su iglesia, nosotros seamos encontrados haciendo la voluntad de Dios. Recuerde usted que son muchas las parábolas que Cristo dejó en los evangelios respecto al retorno del Rey, y como muchos de sus siervos eran encontrados no preparados. Creo que sería terrible y un error espiritual profundo
no ser encontrados preparados cuando suene la trompeta del arrebatamiento. Iglesia del Señor, sí nos toca conocer los tiempos, las temporadas y las señales, porque indiscutiblemente, prácticamente, esta civilización está en su hora final. El que tiene oídos para oír, que oiga, Cristo viene muy pronto. Le invito ahora a que podamos estar clamando y orando a Dios por el programa que estamos llevando a todos ustedes. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, dejamos en tus manos el programa de radio Profecías Hoy, para que seas tú, oh Dios del cielo, quien nos ayude, Señor, a comunicar tu verdad profética. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos hoy tu palabra profética. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, desde el versículo 21, para recordar un poco lo que estudiamos la semana pasada. Hebreos 12, 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí terminamos el estudio, ¿se acuerda? La semana pasada. Pero ahora avancemos, versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, y ahora ha prometido, diciendo: una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Hasta ahí vamos a leer. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender tu palabra, a recibirla para poder servirte con gratitud y gozo, Dios. Señor, nosotros colocamos en tus manos este tiempo de administración de tu palabra, Señor, y pedimos, Padre de la gloria, que tú, Dios, nos muestres y nos enseñes tu verdad. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Hebreos en su profundidad nos ha mostrado la naturaleza de Cristo, porque el libro de Hebreos fue escrito para gente que quería volver atrás de la fe, gente que decía: ya no quiero más con Dios, no quiero seguir siendo cristiano, prefiero volver al judaísmo. Acuérdense que el Imperio Romano solo aceptaba al judaísmo, no aceptaba al cristianismo. Al cristianismo lo veía como una agrupación y los veían como salvajes, le decían ellos. En el Imperio Romano, a los que no adoraban a los dioses del panteón greco-romano, como Hércules, Zeus y todos los demás dioses, ellos les llamaban salvajes. Entonces veían a los cristianos como salvajes en su cultura. Y ellos sufrían por eso. Los perseguían, les quitaban el trabajo. Acuérdense que Nerón no tuvo mejor idea que quemar la ciudad de Roma y echarle la culpa a los cristianos. Y eso desató una de las primeras grandes persecuciones de la historia contra la iglesia, y fue este malvado Nerón el que mandó a matar a Pedro y a Pablo. Entonces los hermanos hebreos empezaron a decir: pucha, mejor es volver atrás, mejor sigo sirviendo a Dios, total ya tengo algo de entendimiento, y si lo contextualizamos, mejor me quedo en mi casa, total ya sé las cosas de Dios. Y entonces el Señor les manda esta carta profunda. Entonces el escritor del libro de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, dice: pongan atención, Jesús es el Señor de la creación. Jesús es Dios. Acuérdense que él cita ahí: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. O sea, Dios habla al otro de Dios, hablándole a Jesús de que también es Dios. El misterio de la Santísima Trinidad. Así que Jesús es el Creador. Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior, fíjese, a todo el ritual que había en el Antiguo Testamento en el pueblo judío, porque nos trajo por toda esa historia, nos dio un repaso de todo lo que era la fe judaica, la religión judía. Nos presenta a Jesús como nuevamente el siervo sufriente, que recibió angustia y aflicción,
sea, padeció en su cuerpo la tortura física que le dieron y en su espíritu fue afligido. A usted no le han pegado todavía por ser cristiano, ¿cierto? Pero al Señor sí le pegaron. Imagínense la angustia que él sintió cuando todos lo abandonan y él está prácticamente solo ahí en Getsemaní y después colgando en la cruz. Los valientes que habían prometido, yo voy a estar, yo voy a pelear, no estaba ninguno. Entonces el libro de Hebreos va desarrollando, fíjese, la naturaleza, la obra, la profundidad de Cristo, y luego nos va mostrando a Cristo como nuestro intercesor en el cielo. Porque si Cristo no estuviera intercediendo por ti ahora mismo, ¿tú crees que tú estarías aquí? ¿Lo entiende? ¿O yo? Yo creo que Jesús le dice al Padre, dale más vida, Padre, yo estoy trabajando en él, en ella. Porque tristemente venimos a ser cristianos, pero seguimos pecando después. Claro, nos andamos practicando el pecado, no somos pecadores profesionales como los que andan en la calle, pero seguimos teniendo mal carácter, o nos equivocamos. Después de todo este tiempo en el ministerio he aprendido lo siguiente: uno le da consejo a una persona, pero después que uno le da consejo, la persona va e igual hace lo que quiere hacer. Y de 10, si es que una persona escucha, le pasó a Cristo. Y al final la gente solo aprende por el dolor que se golpea en su propia cabeza, y ahí viene el arrepentimiento. Esto nos muestra la necesidad que todos nosotros tenemos de cuidarnos espiritualmente y prestar atención a lo que Dios nos habla en sus distintas formas y maneras. Lo importante es que tú te pares frente a Cristo y tú puedas reconocer que Dios te ha hablado y que las cosas que te han pasado o te pasan muchas veces son porque tú has hecho lo que te ha parecido a ti mejor. Lo que te pasa es tu consecuencia y lo que me pasa a mí es mi consecuencia. Entonces, el libro de Hebreos, hermanos, después que nos habla de los grandes temas de quién es Cristo, nos habla de la necesidad de cuidarnos, de cuidar nuestra salvación, nos habla acerca del hecho de que no tenemos que tomar a la broma al Señor, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Imagínense, estudiamos un par de semanas atrás este tremendo concepto de no ser profanos en nuestro servicio a Dios. Tenemos que servir a Dios con santidad, tenemos que servir a Dios con integridad y valorando las cosas de Dios. Porque yo no le hago un favor al estar aquí adelante al Señor. El Señor me hace un favor a mí. Y tú no le haces un favor al venir a congregarte a Dios. ¿Se entiende? Es el amor de Dios. Entonces, ahora los últimos capítulos que ya estamos estudiando nos muestran al escritor del libro de Hebreos dando los consejos de carácter de vida práctica, los consejos de carácter pastoral, dando los consejos para vivir una vida cristiana verdadera. En el fondo, toda la última parte del libro es enseñanza de discipulado, porque nos dice, ojo, no sean como este hombre que vendió su primogenitura, no vivan en la pornea, en todo el pecado pornográfico, toda la inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, y no entren a las cosas de Dios sin el nivel que esto requiere, porque tú puedes venir aquí adelante y no te preparaste y tú estás profanando el lugar del Señor. Entonces necesitamos mirar nuestra vida y poder entender. Y lo que habíamos estudiado es que el escritor de Hebreos le dice ahora a estos hermanos, miren, pongan atención, no se han acercado al monte Sinaí físico. ¿Se acuerda que lo estuvimos predicando eso? Que temblaba, que habían rayos, que habían truenos, sino que se han acercado a una cosa mucho más grande, a la Jerusalén celestial, a la casa de Dios, a la morada de Dios, donde están los santos, donde están los ángeles que sirven al Señor, a las moradas celestiales. Y en eso está, para que nosotros percibamos la grandeza de Dios. Y yo a veces me temo, y a mí mismo me pasa, que nosotros nos acercamos a Dios sin a veces entender nada. O sea, no entendemos la grandeza de Dios, no entendemos la misericordia de Dios, no entendemos la gravedad de nuestros propios pecados, y si no fuera por la misericordia de Dios no estaríamos acá, ¿cierto? No estaríamos acá, yo no estaría acá. Y no sé tú, pero yo por lo menos no. Entonces dice que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, aquellos que ya se fueron antes que nosotros
a la presencia del Señor, que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. A Dios, fíjese, el juez justo de todos, a los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Jesús dio su vida por nosotros, Jesús derramó su sangre, Jesús es el mensaje central y el personaje central de la Biblia. Jesús está en la tarea de que tú y yo nos podamos salvar y llegar al reino de los cielos. En eso está trabajando Él. Es el primogénito entre muchos hermanos, como lo estudiamos años atrás en Romanos. Entonces, mire lo que dice ahora el versículo 25. Mirad, y esa palabra mirad, que está en conjugación verbal, también podría leerse como pongan mucha atención. Pongan mucha atención. No desechéis al que habla. Hermano, ¿y quién te está hablando a ti? ¿El pastor, un líder, una hermana, un hermano? ¿O es Dios mismo que te está hablando? La palabra de Dios traída por el Espíritu Santo a tu corazón. Porque este es nuestro problema. Dios nos habla y nosotros desechamos lo que Él nos está hablando. Nosotros nos dejamos estar. Y Dios nos ha hablado. Yo tengo que reconocer que Dios me ha hablado a mí muchas veces. Y es por eso que tenemos que poner atención, porque desechar significa botar, desprenderse, dejarlo. Entonces dice, mirad que no desechéis al que habla. Y mire lo que viene a continuación. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Aquí les está diciendo, porque ha tratado toda la historia de la nación de Israel para atrás, desde la salida de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida, les está diciendo, miren, aprendan de otros. Si esa generación que era amonestada por Moisés, porque es Moisés al que se está refiriendo aquí, porque antes estaba hablando de que Moisés había dicho, estoy aterrorizado y temblando por lo que veía en la montaña, y él les decía a ellos, los amonestaba. Él era como, humanamente hablando, el gran pastor de la nación de Israel. Le decía, busquen al Señor, arrepiéntanse, y ellos lo desecharon. ¿Sabe usted que se ha calculado que la travesía que ellos hicieron de Egipto a la tierra prometida era menos de un año? Algunos han dicho que eran meses. Pero la dureza del corazón de ellos hizo que tuvieran que caminar 40 años en el desierto, y esto lo encuentro bien fuerte. Toda la generación que salió de Egipto, los adultos, ninguno de ellos entró a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. ¿Y por qué no entraron? Porque ellos desecharon al que los amonestaba aquí en la tierra, que era Moisés. Pero Moisés no hacía el trabajo por él mismo. Moisés estaba haciendo el trabajo de Dios. Y qué triste es salir de la esclavitud y no alcanzar a llegar a la libertad. Qué triste es llegar a la muerte y no llegar con la vida arreglada delante de la presencia del Señor. Dios nos ayude a entender. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Hay un trabajo de la Santísima Trinidad para que tú y yo seamos salvos. El Padre está llamando a salvación, el Hijo está pagando el precio de la redención y el Espíritu Santo está trabajando en nuestra santificación. Por lo tanto, Dios mismo está actuando para que tú y yo cambiemos. Dios mismo está actuando para que tú y yo podamos cambiar. Pero aquí es donde viene el problema, hermanos. Y yo he pensado esto porque esta clase de mundo en el que estamos viviendo no es para nada el mundo que Dios diseñó. ¿O a usted no le gustaría tener un jardín enorme así donde la fruta creciera sola y usted la sacara nomás y no tuviera que andarse preocupando, tuviera que hacer un trabajo de labrador mínimo como lo hacía Adán? Tener buen clima, no tener frío extremo ni calor extremo, y lo mejor de todo, hablar con Dios. Lo mejor de todo, hablar con Dios. Entonces, el tema es que Dios nos está diciendo, yo estoy hablando, yo estoy preparando a mi iglesia para el arrebatamiento, yo estoy amonestando, y si tú me desechas, el problema está a tu lado. Los hermanos que tienen ministerios de enseñanza profética en inglés ya están diciendo que sería muy oportuno que dejáramos la carta post-arrebatamiento en nuestras casas para nuestros familiares. Están diciendo que ya está tan cerca la venida del Señor que deberíamos tener listo eso. Y yo lo que entiendo de eso es que Dios está llamando a su iglesia a la decisión final.
Yo no quiero desechar al que me amonesta desde los cielos. No quiero pisotear la obra de Cristo, no quiero blasfemar contra el Espíritu Santo y no quiero pensar, y este es el gran tema, que yo estoy salvo y la verdad es que no era nada salvo. No quiero pensar que yo era salvo y el día de la verdad yo no era salvo. Porque yo tengo que tener la seguridad de mi salvación en mi corazón, pero también eso se tiene que revelar en la vida que yo tengo, mi servicio a Dios, mi deseo de estar en las cosas de Dios, mi voluntad de ser útil al Señor. Por lo tanto, la gran invitación de Dios es que pongamos atención a la advertencia que Dios nos hace y a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo para que no desechemos el llamado de Dios y no logremos alcanzar la victoria espiritual. Mire, aquí hay un misterio que es el siguiente. Al final, en la eternidad, cuando lleguemos allá, y esto lo digo con bastante impacto, personas que esperábamos encontrar en el cielo no van a estar, no llegaron. Su vida no era la vida que Dios esperaba de ellos. Y algunos que nosotros pensábamos que nunca iban a llegar al cielo, se arrepintieron en un momento y Dios los salvó. Entonces, si usted es serio con Dios, si yo soy serio con Dios, tengo que escuchar la amonestación del Señor, la amonestación que Dios tiene para mí, lo que Él está hablándome. Y hoy día el mensaje, fíjese lo que voy a decir, el mensaje que Dios está hablando es este: santidad y compromiso porque Cristo viene. Si yo tuviera que resumir esto en 2 ideas, diría santidad y compromiso porque Cristo viene. Porque este mundo, como les decía, no es el mundo que Dios diseñó. Y hermano, este mundo está hecho para la maldad. A mí me sorprende. Me sorprende cómo la maldad campea en las calles, en la televisión, en el cable, en los servicios de streaming, en la política. Porque cuando uno no está sirviendo al Señor a plenitud, no logra juzgar con sabiduría lo bueno y lo malo. No logra tener discernimiento. Por lo tanto, hermanos, la pregunta que tenemos que hacernos es si tú y yo estamos escuchando al Señor. Esa es la pregunta. Y yo a veces le pregunto a los hermanos, ¿qué te ha hablado Dios? Y surgen respuestas a veces casi automáticas, sin reflexión. Dios habla súper claro, deja tu mal carácter. Dios habla súper claro, congrégate más. Dios habla súper claro, santifícate. Pero nosotros a veces no sabemos reconocer la voz del Señor. Por eso es que quiero enfatizar este concepto de que nosotros escuchemos al que nos amonesta desde el cielo. No se nos vaya a ocurrir, iglesia amada del Señor, no se nos vaya a ocurrir venir al Señor en una actitud profana, creyendo que yo me puedo echar a Dios al bolsillo, creyendo que Dios me tiene que aguantar como soy, y usando esta frase, sí sé que esto es pecado, pero no importa, el Señor sabe que yo soy hombre, que yo soy mujer, y tiene que entenderme nomás el Señor. Dios quiere que tú entres en una relación seria con Él, una relación seria de verdad, honesta. Porque yo les digo lo siguiente, hermanos, todo el planeta, todos los que tienen la capacidad, están hablando de armas nucleares. Los franceses ofreciendo sus bombas nucleares a Alemania, los británicos con sus propias bombas nucleares. ¿No será que en cualquier momento va a comenzar este periodo tremendo que la Biblia llama la tribulación? Porque hay realmente un riesgo real que no se había visto desde 1962, la crisis de los misiles cubanos, cuando la Unión Soviética trajo misiles a Cuba y Estados Unidos dijo, si no los sacan, esta es la guerra mundial nuclear. Desde esa época, es decir, hace más de 62 años atrás, que no se había visto el mundo en una encrucijada como esta. Por lo tanto, santifiquémonos y comprometámonos con el Señor, sea mucho o sea poco lo que queda. Por eso hay una invitación a los jóvenes a servir al Señor, a que tú te congregues. Este es un tiempo de escuchar al que nos amonesta desde el cielo y responder santificándonos y sirviendo, comprometiéndonos con la obra de Dios. Porque fíjese, luego si avanzamos al versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y como veré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Qué significa esta frase que Dios está diciendo acá?
porque la voz de Dios conmovió la tierra. Cuando Dios estuvo hablando ahí en el monte Sinaí, Dios hablaba y el monte temblaba. Había como en la cima del monte una especie de nube, habían voces tremendas, habían rayos, habían truenos, y la cosa fue tan tremenda que el pueblo dijo que ya no hable más Dios, porque Dios decía: yo soy Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que te sacó de Egipto con mano poderosa. Y yo creo que habían terremotos tipo grado 8, no hallaban dónde sujetarse. Y dice ahí la palabra que ellos le pidieron a Moisés, que era tan tremenda la voz de Dios. Oiga, imagínense no querer escuchar la voz de Dios, porque los aterrorizaba, porque estaban en pecado. Los aterrorizaba. Incluso Dios les había dicho: prepárense por 2 días, porque al tercero yo me voy a aparecer en la montaña. Santifíquense, hagan ayuno. Y entonces Dios habló y conmovió todo lo que estaba ahí. Yo creo que hasta las vasijas caían, algunas se rompían con la voz de Dios. Entonces el escritor de Hebreos dice: miren, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, es decir, aún una vez más, voy a hablar y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿No ha leído nunca en Lucas que dice, capítulo 21, y las potencias de los cielos serán conmovidas y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria? Porque en algún momento Cristo va a volver por segunda vez. Es lo que la palabra de Dios enseña. Jesús mismo lo enseñó. Y sabe que se ha determinado a través del estudio de la palabra que hay más referencias a la segunda venida de Cristo en la Biblia que a la primera venida. La primera venida de Cristo fue redentiva, fue de misericordia. Él vino a establecer su verdad, Él vino a pagar el precio de tu pecado y el mío. Él vino a salvarnos. Pero en su segunda venida Él viene como juez justo. Él viene a saldar las cuentas ahora. Ya no habrá misericordia. Y eso es a lo que se refiere, que la voz de Dios ahora no solo va a conmover la tierra, sino que va a conmover el cielo también. Porque la Biblia dice que en los días de la semana 70, en los días de la angustia de Jacob, en los días de la tribulación, la Biblia dice que van a haber eventos tremendos. Señales en la tierra, en el sol, en la luna, en las estrellas. Apocalipsis 8 y 9, en el juicio de las trompetas, nos habla de 2 megameteoritos cayendo en el planeta. Es decir, va a ser una conmoción no solo terrenal, sino también celestial. Porque en algún momento Dios tiene que parar el pecado. En algún momento Dios tiene que parar el pecado. ¿Usted lo cree? Y por eso es necesario, hermanos, que nosotros escuchemos la amonestación de Dios que nos llama a la santidad y al compromiso servicial del verdadero discipulado. Porque si tu vida es más importante que las cosas de Dios, si tu agenda, si tus recursos, si tus planes son más importantes que las cosas de Dios, debes pensar bien lo que estás haciendo. Y no estoy amenazando a nadie. Lo que estoy diciendo es que este es un tiempo corto y breve que nos queda para amar al Señor con todo nuestro corazón y levantarnos a servirle en todo lo que esté a nuestro alcance. Por lo tanto, hermanos, viene una gran conmoción a este mundo, porque el diablo, cuando tome el control a través del anticristo del planeta, va a elevar la maldad a un nivel nunca antes visto. Si hoy día hay maldad, imagínense lo que va a ocurrir cuando la tierra le dé el gobierno a este hombre. Y van a comenzar a pasar cosas tremendas, y ahí Dios va a comenzar a conmover el planeta. No solo la tierra, sino también el cielo. Y dice que van a haber señales cósmicas. De repente van a estar en la tribulación y va a caer una roca de 20 kilos y se va a llevar a varios. Más allá otra, y así van a estar las cosas. Porque ya el pecado llegó a su límite. Satanás buscando que se le adore. Y esta es la oportunidad para nosotros hoy de valorar al Señor Jesucristo. Esta es la oportunidad de dar gracias a Dios que Él nos salvó. Esta es la oportunidad de escuchar la amonestación de Dios, de ver que Cristo participó creándonos, fue la voz activa de Dios creándonos, ver que Cristo es superior a los ángeles, a Moisés, a la religión judía. Cristo es superior a todos mis sueños y superior a todos los tuyos. Bien, estimados amigos, a continuación queremos
invitarles a nuestra sección de noticias proféticas para esta semana. La noticia de la semana. Esta ha sido una semana de grandes movimientos en el Medio Oriente y en el campo profético debido a la situación de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Y las situaciones cambian a cada instante y se ponen complejas según van pasando las horas. En este sentido, nos dice el diario El País de España en el momento en que estamos cerrando este programa: última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán en directo. El ministro iraní de Exteriores viaja a Suiza para exigir a Estados Unidos el cumplimiento de los acuerdos de paz. Por su parte, Teherán anuncia el cierre del estrecho de Hormuz nuevamente por los ataques contra el Líbano. Y nos informa el diario El País hace pocas horas atrás: el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha asegurado que las conversaciones con Irán para cerrar un acuerdo de paz en el Golfo Pérsico siguen abiertas. Las cosas van bien, ha remarcado en una entrevista con la cadena conservadora Fox News, donde ha declarado que está convencido de que el alto al fuego entre Washington y Teherán, plasmado en un documento de 14 puntos, se mantendrá vigente pese al anuncio de las autoridades iraníes de que no abrirán el estrecho de Hormuz mientras Israel siga bombardeando Líbano. Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha partido este sábado hacia Suiza para reclamar a Estados Unidos el cumplimiento del memorando de entendimiento que, según Teherán, ha sido vulnerado por los ataques de Israel contra el Líbano, que ha motivado un nuevo cierre del estrecho de Hormuz. Al menos, dice la noticia, 25 personas han muerto en los ataques aéreos y con drones del ejército israelí de este sábado contra el sur del Líbano y el valle de la Beca en el este, apenas unas horas después de que entrara en vigor el alto al fuego entre Israel y la milicia chií Hezbollah. El grupo, por su parte, ha asegurado que ha lanzado un ataque contra tropas israelíes cerca de Nabatiev en el sur del país, que habían avanzado durante la noche. Israel y Hezbollah mantienen un alto al fuego desde las 16 horas local del viernes. Bien, dejamos la lectura de esta noticia hasta acá. La situación indiscutiblemente es extremadamente compleja. Esta semana, en el Palacio de Versalles, en Francia, Donald Trump firmó un acuerdo de entendimiento con Irán en donde en 14 puntos se establece un cese al fuego por aproximadamente 60 días y se supone que cada uno de los puntos va a ser conversado en este cese al fuego. Sin embargo, debido a la crítica situación que Israel enfrenta en su lado norte y por su parte sur del Líbano, las milicias fundamentalistas chiitas de Hezbollah lanzaron, según el diario Jerusalem Post, más de 50 cohetes y misiles contra Israel, e Israel respondió, y esto produjo muertos y heridos. Entonces Irán, quien apoya, sostiene, financia, entrena y le da armas a Hezbollah, dijo: ven, Israel no quiere la paz, por lo tanto nosotros volvemos a cerrar el estrecho de Hormuz. Y lamentablemente la prensa internacional, que es totalmente enemiga de Israel, dice: Israel sigue bombardeando el Líbano y provoca que Irán vuelva a cerrar el estrecho de Hormuz. Y lo que vemos acá, estimados amigos, es que la situación está al rojo vivo y cambia a cada momento. Durante esta semana, Donald Trump le faltó el respeto abiertamente a Israel y al primer ministro Benjamin Netanyahu, diciendo que él los iba a controlar, diciendo que gracias a él Israel existía y diciendo que el poder de fuego de Estados Unidos es quien mantiene a salvo a Israel. Y esto produjo impactos tremendos porque se vio como una crítica directa de Donald Trump a Israel. Y esto causó internamente en el Estado judío una gran crisis porque nunca esperaron que Donald Trump los apuñalara por la espalda. Y las frases de Donald Trump en la semana llegaron a ser de tal nivel que dijo cosas como esta: yo no sé para qué Israel, si anda buscando a un terrorista, destruye un edificio completo y mata a civiles inocentes. Entendiendo Donald Trump que la situación era muy fácil, que los terroristas iban a ir y se iban a entregar a Israel. Lo que ha ocurrido en el sur del Líbano, norte de Israel, es lo mismo que hacía Hamas
en el sur de Israel, se esconden en edificios con gente viviendo, se esconden debajo de escuelas, se esconden en edificios de las Naciones Unidas, se esconden en hospitales, es decir, usan todos los lugares posibles para que cuando Israel ataque, la cantidad de víctimas sea la más grande posible y puedan acusar a Israel de que es genocida, de que no respeta las leyes de la guerra, de que no le importan las personas ni los niños. Y obviamente el espíritu satánico que hay en el mundo contra Israel hace que la prensa solo mencione el ataque de Israel, pero no menciona, por ejemplo, los 50 cohetes y misiles que Hezbollah lanzó contra Israel y que Israel tuvo que responder. Entonces, Irán astutamente, porque Irán no es tonto, está diciendo: Israel no respeta el alto al fuego, nosotros cerramos el estrecho de Hormuz. Y esto nuevamente vuelve las cosas prácticamente a foja cero, deja a Donald Trump haciendo el ridículo, y obviamente Donald Trump, y probablemente lo veamos en los próximos días, va a volver a cuestionar a Israel abiertamente ante los micrófonos de la prensa internacional. De hecho, Trump, déjeme decirle, dijo estos días que tenía mucha confianza que el gobierno de ISIS que está en Siria podría acabar con Hezbollah en el Líbano, y los aplaudió y los felicitó cuando el gobierno actualmente de Siria, controlado por un ex líder de ISIS, es otro gobierno terrorista extremista, y dijo: ellos podrían hacer mejor el trabajo que Israel, mostrando cómo ante el fracaso militar de Estados Unidos contra Irán, entonces Donald Trump comienza a usar toda su verborrea contra Israel y contra Benjamín Netanyahu. De hecho, reitero, esto provocó un gran impacto en Israel. Nadie pensaba que Donald Trump iba a poder llegar a este nivel. Y se está produciendo, estimados amigos, una separación entre Estados Unidos e Israel que ya es profética. Pronto, Estados Unidos va a dejar de ayudar a Israel e Israel se verá solo frente a sus grandes enemigos del Medio Oriente. Vivirán el quebranto que la Biblia especifica a ellos como nación judía, y será allí, en ese momento de quebranto, al final de los días de la tribulación, donde deberán reconocer a Cristo Jesús como el Mesías que ellos desecharon. Y creemos, y es lo que enseñamos acá en Profecías hoy, que habrá un remanente profético de judíos al final de los días de la tribulación que va a recibir a Cristo y le va a dar cumplimiento a todas las profecías del Antiguo Testamento pertinentes a la nación de Israel que entra al milenio y que cumple las promesas de Dios dadas al padre Abraham, a todos los patriarcas y a todos los profetas del Antiguo Testamento. Y esto es lo que el diablo busca: impedir el cumplimiento de la palabra profética que Dios prometió en señal de pacto a Abraham y a su descendencia. Ahora bien, en el momento actual, como le estoy diciendo, las cosas se mantienen al rojo vivo en esa zona del mundo. Es tremendo cómo las cosas están ocurriendo allí, y vemos que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que también menciona la noticia que está diciendo que el acuerdo con Irán se va a mantener, hizo un tremendo ataque verbal contra Israel estos días. Dijo: Israel debe entender que debe cambiar, que nosotros, los Estados Unidos, somos el único amigo que le queda en el mundo, y que si termina esta amistad, ellos están en riesgo prácticamente de desaparecer, y mencionó que Israel debiese ser agradecido de la ayuda que le da Estados Unidos, y lo dijo en un tono como quien está reprendiendo a un niño pequeño. La verdad, estimados amigos auditores, que esta separación que estoy mencionando de características proféticas entre Estados Unidos e Israel va a seguir probablemente creciendo hasta que Estados Unidos abandone completamente a Israel, y esto tiene que ser así porque es la única forma que Israel sea tratado por Dios y ellos puedan venir a clamar al verdadero Mesías, a Cristo Jesús el Señor. Cuando el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dice que Estados Unidos es el único amigo que le queda a Israel, está diciendo algo que ya había dicho Trump: gracias a nosotros, Israel existe. Y esto es peligroso proféticamente hablando, porque va a traer consecuencias
tanto para Israel como para Estados Unidos. Porque recuerde usted que hay promesas vigentes de Dios que dicen claramente que va a bendecir a los que bendigan a la nación israelí, judía, hebrea, y va a maldecir, dice el Antiguo Testamento claramente, a aquellos que maldigan a Israel. Entonces, durante la semana ocurrieron cosas muy tremendas. Envíos de armas de Estados Unidos a Israel se congelaron. Imagínese usted esto, lo que significa que no solo a nivel de palabras están parando la ayuda a Israel, sino que ya en los hechos, 2 vuelos con armas que Israel necesitaba, que había comprado, entiendo que fueron detenidos, y es un mensaje directo del gobierno de Donald Trump hacia Israel. O dejas que te destruyan y te bombardeen los de Hezbollah, o nosotros no te vamos a ayudar más. Y es tremendo pedir esto, porque se le está pidiendo a Israel que se quede de brazos cruzados frente al fuego terrorista que llega desde el sur del Líbano al norte de Israel por el grupo Hezbollah, el dichoso y mal llamado Partido de Alá, que, como le mencioné anteriormente, es totalmente mantenido por Irán. Por eso lo que estamos viendo acá es una preparación del escenario para Ezequiel capítulos 38 y 39. En realidad, estimados amigos auditores, tenemos que entender esto. La preparación para los días proféticos que van a tener grandes cumplimientos en el Medio Oriente va, pero a una velocidad gigantesca. Nada está deteniendo el avance profético. Y esto a nosotros como iglesia del Señor Jesucristo nos muestra la urgencia de la hora profética que estamos viviendo. Como mencionábamos en la reflexión bíblica de apertura, sí nos toca a nosotros conocer los tiempos, las temporadas, las épocas y las señales del retorno del Señor Jesucristo y del restablecimiento del reino a la nación de Israel en los días del milenio. Y ahora lo que estamos viendo es todo acelerado, como le menciono, y a los enemigos proféticos de la nación judía tomando posición para el ataque de Ezequiel capítulos 38 y 39. Ahora bien, ¿qué va a pasar con Estados Unidos en este abandono de Israel? No lo sabemos, lo dejamos en las manos de la misericordia de Dios, pero no hay que olvidar lo siguiente, porque son hechos de la historia de estos 78 años de vida del Israel moderno. Estados Unidos no ayudó a Israel en su guerra de independencia en 1948. Ellos pelearon solos contra todos los estados árabes que se les vinieron encima a impedir que existiera el Estado judío. Estados Unidos tampoco ayudó a Israel en la guerra de los 6 días en 1967, donde Israel toma el control de Jerusalén. Fue después de esa guerra en que Estados Unidos comenzó a ver lo estratégico que era Israel y comenzó a ayudarle. Y han sido de eso poco menos de 50 años. Pero ahora el mundo entero critica a Estados Unidos y el mundo entero critica a Donald Trump, y por lo tanto Donald Trump, con su carácter tan especial que hoy día dice una cosa y mañana dice otra, comienza a cambiar de opinión contra Israel, culpando a Israel del fracaso del acuerdo de paz con Irán. Ahora, ¿podrá haber un acuerdo de paz con Irán? No lo sabemos. Lo que sabemos es que Irán va a existir en los días del tiempo del fin y en los días de Ezequiel capítulo 38 para ser prácticamente el primero que va delante de las tropas que quieren invadir a Israel y reconquistar Jerusalén. Por eso, todo esto nos muestra, estimados amigos auditores, donde quiera que usted nos esté escuchando, en Chile o fuera de Chile, sea por la red de radios que transmite nuestro programa, o sea por las tecnologías de Internet, debemos entender todos claramente lo siguiente: el tiempo para la iglesia se termina. El tiempo de la gracia está cerrándose. Se acaba esto que llamamos la dispensación de la gracia y entramos muy pronto a los días de la tribulación. Por eso nos queda a cada uno de nosotros decidir cómo vamos a vivir la vida cristiana. Si vamos a buscar santidad, si vamos a predicar el Evangelio, si vamos a cuidar nuestras iglesias,
si vamos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer, siendo verdaderos discípulos. Al cerrar este comentario de hoy, le digo lo siguiente: Cristo pronto viene por su iglesia. No se pierda el arrebatamiento por nada de este mundo. El programa de radio que usted ha escuchado es una presentación del Ministerio de Radio Profecías Hoy. No olvide visitarnos en www.profeciashoy.cl para saber más acerca de nuestro ministerio.